Mi hermana intentó avergonzarme delante de todos, pero olvidó un detalle crucial. ¿Te acuerdas de Rodrigo, tu amigo de la infancia que lloraba por todo?, preguntó mi hermana Elena con esa vocecita dulce que siempre significaba problemas. Es que me siento tan mal de que nunca lo inviten a nada, continuó. Como sigues soltera, ¿por qué no lo traes como tu pareja? Así por lo menos no estarás sola en mi boda. Casi me río. ¿Ella sentía lástima por él? Después de que casi lo ahogó en la alberca cuando éramos niños y se rió cuando él le lloró a su mamá. Lo dudaba mucho, pero aún así, acepté su petición. Rodrigo siempre fue un niño agradable, aunque se escondía detrás de mí cuando lo molestaban y lloraba todo el tiempo. Pero no me di cuenta de que mi hermana Elena tenía otra cosa en mente hasta que olvidó colgar bien la llamada. La escuché volver a reírse con una amiga en su laptop. Mi hermana de verdad va a traer a Rodrigo. ¿Puedes creerlo? Le dije que lo trajera por amabilidad y se lo creyó completito. Espérate a que todos la vean entrar con ese perdedor llorón. Van a ver qué tan desesperada y patética es su vida amorosa comparada con la mía. Mis ojos se abrieron como platos. Caí redondita en su trampa. Y si me echaba para atrás ahora, estaba segura de que ella le daría la vuelta para hacerme ver como una envidiosa y amargada. Así que localicé a Rodrigo a través de contactos de la vieja escuela y de inmediato le conté todo, pensando que al menos podría salvar a uno de nosotros de la vergüenza. Cuando le llamé, sonaba genuinamente sorprendido, pero aún así aceptó venir. Te agradezco que me cuides, pero no dejaré que pases por esto sola. Además, no he ido a una boda en años, dijo. Podría ser divertido. El día de la boda yo estaba preparada para el desastre. Incluso había practicado respuestas ingeniosas para cuando la gente se riera de Rodrigo. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta esperando ver al mismo niño flacucho con lentes de fondo de botella y alergias crónicas. En lugar de eso, estaba parada frente a frente con un tipo que parecía Henry Cavill, de 1,90 m, en un traje perfectamente entallado. Hola, estoy buscando a Rodrigo Gigi, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Lista para irnos?, respondió el tipo guapísimo. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Este no era Rodrigo. Claro, todos mejoramos un poco desde la prepa, pero nada como por esto. No manches. Tú no eres el llorón de Rodrigo. Él sonrió. Bueno, ya no soy un llorón, pero si ayuda, el traje me hace ver un poco diferente. Pero no era el traje. Incluso cuando entramos al salón de la boda, todas las cabezas se giraron. Algunas mandíbulas cayeron tan bajo que casi golpearon la alfombra. El saludo falso y dulce de mi hermana murió en sus labios. Rodrigo, sus ojos casi se salen. Hola, Elena. Han pasado años. Gracias por invitarme a tu boda. Nadie pudo concentrarse en la ceremonia. No con ese hombre alto y guapo sentado cerca del pasillo, robándose totalmente el show. Mi hermana se veía furiosa. Trató de recuperar su plan durante la recepción, contándoles en voz alta a sus damas de honor cómo Rodrigo solía llorar en la clase de deportes. Pero Rodrigo estaba listo. Me miró con una expresión tierna y dijo cálidamente: por eso tuve la suerte de tener a esta chica ayudándome con mis ataques de pánico. Era como un ángel. Mi hermana no tuvo más remedio que sonreír y aceptar el cumplido mientras sus damas de honor suspiraban sobre lo dulce que yo era. Lo intentó de nuevo más tarde, durante los brindis, mencionando cómo a Rodrigo lo metían en los casilleros, pero él solo se rió. Y ahora apenas quepo en uno, dijo, señalando sus músculos. Todas las chicas cercanas se derritieron. Luego sacó su última carta. Mencionó sus dibujos raros de anime y cómo probablemente todavía los veía como un ñoño, pero la cara de su nuevo esposo se iluminó. Oye, yo también soy un gran fan del anime, sonrió. La cara de Elena se arrugó. ¿Qué diablos? Nunca me dijiste que veías caricaturas. Rodrigo y yo nos reímos por lo bajo mientras los veíamos empezar su primera pelea como recién casados. Las cosas solo empeoraron cuando mi madre llevó a Elena a un lado y se deshizo en halagos sobre Rodrigo, preguntando: ¿por qué no me dijiste que tu hermana estaba saliendo con alguien tan exitoso? Y durante el primer baile nadie prestó atención a los novios. Todos los ojos estaban puestos en Rodrigo mientras bailaba conmigo. Elena finalmente explotó y me acorraló en el baño. Muy bien, suéltalo. ¿De dónde sacaste a este actor? Este no es el verdadero Rodrigo. Pero cuando traté de explicarle que realmente era el llorón de Rodrigo, se negó a escuchar y simplemente me arrastró de regreso a la recepción. Le pidió al DJ que parara la música y nos pusiera el reflector encima. Todo el mundo tiene curiosidad. ¿Cuál es su pequeña historia de amor? Ella esperaba que yo admitiera que todo era un montaje, una farsa. Pero Rodrigo intervino y tomó el micrófono. Ella me llamó de la nada. Honestamente, me sorprendió porque he querido salir con ella desde que éramos niños. Simplemente nunca tuve el valor. Pero esta boda finalmente me dio la oportunidad, dijo, mirándome directamente. Sentí mi corazón acelerarse mientras todo el salón estallaba en aúes. Elena no pudo hacer nada más que reír con incredulidad de que su malvado plan la convirtiera en la mejor Celestina. Pero el verdadero shock vino a la mañana siguiente. Elena me envió una foto del anuario de Rodrigo de la preparatoria. La persona en la foto era completamente diferente al hombre que había sido mi cita. Cara completamente diferente. Altura diferente. Interesante elección de cita, me escribió. Me pregunto qué le pasó al verdadero Rodrigo. Me volví para mirar al hombre que seguía dormido en mi cama. Si no eres Rodrigo, ¿quién eres? ¿Y qué pasó con Rodrigo? Me dio una sonrisita maliciosa. Todo mi cuerpo se heló al ver esa sonrisa. Mi teléfono seguía vibrando en el buró, pero no podía apartar la mirada de su cara. Este hombre en mi cama no era Rodrigo.
Nunca lo fue. Mi mano comenzó a temblar mientras agarraba mi teléfono y veía 3 mensajes de Elena con la foto del anuario adjunta. El chico de esa foto no se parecía en nada al tipo sentado en mis sábanas en este momento. Forcé mi voz para que se mantuviera firme, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Se estiró como si fuera una mañana normal y me dio una sonrisa tranquila que hizo que se me erizara la piel. Me llamo Carlos. La verdad pensé que te darías cuenta antes. Lo dijo tan casualmente, como si estuviéramos hablando del clima. Lo miré fijamente, esperando más explicaciones. Se sentó contra la cabecera, viéndose completamente cómodo. Conocí a Rodrigo cuando éramos niños. Pensé que sería justicia poética aparecer como él en la boda de tu hermana después de cómo nos trató en ese entonces. Su explicación sonaba ensayada, como si la hubiera practicado, pero algo no cuadraba en todo el asunto. Mi cerebro seguía gritándome que lo sacara de mi departamento ahora mismo. Me apreté más la cobija y me levanté. Tienes que irte, ahora mismo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero mis manos seguían temblando. Carlos no se movió rápido. Se tomó su tiempo para salir de la cama y encontrar su ropa de anoche. Todo el tiempo siguió hablando de lo real que se sintió nuestra conexión y de cómo yo estaba exagerando por algo que realmente no importaba. Se puso la camisa lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Nos divertimos, ¿no? ¿Realmente importa qué nombre usé? Quería gritarle, pero solo señalé mi puerta. Lárgate, ahora. Finalmente se fue, no sin antes darme una mirada como si yo fuera la irrazonable. En cuanto se cerró la puerta, puse el seguro y lo revisé 2 veces. Luego agarré mi teléfono y le llamé a Sofía, porque necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por sentirme asustada y vulnerada en este momento. Contestó al segundo timbrazo y apenas pude articular las palabras antes de empezar a llorar. Me dijo que no me moviera, que llegaba en 20 minutos. Me senté en mi sillón mirando fijamente la puerta hasta que oí su toque. Sofía entró con 2 cafés y su laptop ya abierta. Se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo. Ok, cuéntamelo todo desde el principio. Empezamos a revisar cada interacción que tuve con Rodrigo, desde el primer mensaje hasta anoche. Sofía abrió la cuenta de Instagram que me había contactado sobre la boda. La cuenta fue creada 3 semanas antes de la boda de Elena. Solo 3 semanas. La foto de perfil estaba lo suficientemente borrosa como para que realmente no pudiera verle la cara con claridad. Debí haberme dado cuenta de eso. Sofía me apretó la mano. Estabas tratando de ser amable. No es tu culpa. Saqué la foto del anuario que Elena me envió y la puse junto a las fotos de la boda en mi teléfono. Las diferencias eran tan obvias ahora que realmente estaba mirando. El verdadero Rodrigo tenía la cara más redonda y era mucho más bajito. Quizás 1,70 m. Tenía rasgos completamente diferentes. El hombre que salió de mi departamento esta mañana medía 1,90 m y no se parecía en nada al Rodrigo de la infancia. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Entonces Sofía me hizo la pregunta difícil. ¿Pasó algo anoche que no hayas consentido? Tuve que procesar eso por un minuto. Consentí todo lo que hicimos, pero consentí pensando que era otra persona. La violación se sentía complicada de una manera que aún no podía expresar con palabras. Sofía sintió como si entendiera, aunque yo apenas lo entendía. Necesitamos encontrar al verdadero Rodrigo. Probar que Carlos no es él. Sofía abrió su laptop y comenzó a buscar. Traté de recordar cosas específicas sobre el Rodrigo de la infancia que solo él sabría. Tenía una marca de nacimiento en el brazo izquierdo. Les tenía miedo a los perros después de que uno lo persiguió en tercero de primaria. Coleccionaba tarjetas de Pokémon y las guardaba en una carpeta azul. Sofía tecleaba mientras yo hablaba. Primero buscó en Facebook, pero había demasiadas personas con ese nombre. Luego intentó en LinkedIn y filtró por nuestra ciudad natal. Ahí estaba. Un perfil de un Rodrigo que coincidía con nuestro rango de edad. Trabaja en informática para una empresa en Monterrey. Su foto de perfil mostraba a un hombre que se veía exactamente como la foto del anuario, solo que mayor. 15 años mayor, pero definitivamente la misma persona. Cara redonda, complexión más baja, lentes. Nada que ver con Carlos. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo mientras miraba esa foto. Fui completamente engañada y dejé que sucediera tan fácilmente. Sofía tomó mi laptop y abrió una nueva pestaña. Necesitamos asegurar todo ahora mismo. Abrió mi cuenta de correo electrónico y comenzó a guiarme para cambiar las contraseñas. Escribí nuevas contraseñas para mi correo, mis cuentas bancarias, mis redes sociales, incluso mi Netflix, porque no podía recordar qué pudo haber visto Carlos cuando estuvo en mi departamento. Sofía me hizo escribir cada nueva contraseña en un cuaderno y esconderlo en el cajón de mi escritorio. Sacó su teléfono y buscó en línea cómo cambiar los códigos de la puerta del departamento. Seguí las instrucciones. Mis dedos temblaban mientras ingresaba la nueva combinación de 6 dígitos en el teclado junto a mi puerta principal. El pitido que confirmaba el cambio se sintió como lo primero real que había hecho para protegerme desde que Carlos salió esta mañana. Pero incluso mientras trabajábamos en la lista de seguridad, mi cerebro seguía reproduciendo momentos de la boda. Cómo él sabía exactamente qué decir para contrarrestar los ataques de Elena. Cómo me tocó el brazo cuando bailamos. Cómo me miró durante ese discurso con el micrófono, como si realmente le importara. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora. Sofía me apretó el hombro. No podías saberlo. Él planeó esto. Tomé mi teléfono para llamar a Elena. Sofía levantó las cejas, pero no me detuvo. Elena contestó al segundo timbrazo. Le conté todo en una explicación apresurada. Carlos no era Rodrigo. Mintió sobre toda su identidad.
Nos manipuló a ambas. El silencio al otro lado duró quizás 5 segundos antes de que la voz de Elena regresara, aguda y defensiva. Ok. ¿Entonces trajiste a un tipo cualquiera a mi boda y ahora intentas echarme la culpa? Sentí que apretaba la mandíbula. Tú me tendiste una trampa para humillarme. Querías que todos se rieran de mí por llevar al niño llorón. Eso fue lo que creó la oportunidad para que Carlos entrara y fingiera ser él. Elena bufó. Yo no le dije que mintiera sobre quién era. Eso es tu culpa por no reconocer a tu propio amigo de la infancia. Quizás si te hubieras mantenido en contacto con la gente en lugar de estar tan aislada, habrías sabido cómo se veía realmente Rodrigo. Sus palabras golpearon exactamente donde quería. Tú literalmente me enviaste la foto del anuario demostrando que no es Rodrigo. Sabes que fui engañada. Y aún así, intentas hacer que esto se trate de mi juicio en lugar de asumir cualquier responsabilidad por tender una trampa cruel en tu propia boda. La voz de Elena se hizo más fuerte. Solo me estaba divirtiendo. Todo el mundo hace pequeñas bromas en las bodas. Tú eres la que se acostó con un completo desconocido y ahora quieres culparme porque te sientes estúpida. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Sofía me lo quitó y lo puso en la mesita de centro. Ella no va a ayudar, lo sé, pero necesitaba oírla decirlo en voz alta. Sofía asintió y acercó su laptop. Empezó a teclear algo mientras yo me quedaba sentada, sintiendo la ira arder más fuerte que el miedo por un minuto. Carlos tenía que saber sobre el plan de Elena de alguna manera. Sabía exactamente lo que ella estaba tratando de hacer. Lo que significa que o estaba observando nuestras dinámicas familiares en línea o tenía alguna conexión previa con nosotros que le hizo saber sobre la trampa de la boda. La idea me puso la piel de gallina. Esta no fue una oportunidad aleatoria con la que se topó. Él planeó esto. Nos investigó. Sabía que Elena quería humillarme y usó ese conocimiento para deslizarse en la identidad de Rodrigo en el momento perfecto. Sofía levantó la vista de su pantalla. Esto es mucho más calculado que solo un tipo fingiendo ser otra persona por diversión. Es alguien con rencor o una obsesión que vio su oportunidad y la tomó. Pasé el resto del día revisando la cerradura de mi puerta cada 20 minutos. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar. Cada paso en el pasillo fuera de mi departamento me hacía congelarme y escuchar hasta que pasaba. Sofía se quedó toda la tarde, aunque yo sabía que tenía cosas del trabajo que hacer. Pedimos comida china porque no podía imaginar ir a un restaurante donde Carlos pudiera aparecer. El repartidor tocó y le pedí a Sofía que abriera la puerta mientras yo observaba desde la cocina. Me sentía ridícula, vulnerada y enojada, todo al mismo tiempo. Comimos en mi sillón con la tele encendida, pero no podía concentrarme en nada. Sofía mantuvo una conversación constante sobre cosas normales. Su trabajo, su molesto compañero, alguna serie que estaba viendo. Le agradecí que no me hiciera hablar de Carlos a cada segundo, aunque era en lo único que podía pensar. Cuando Sofía finalmente se fue, alrededor de las 8, cerré la puerta detrás de ella y la revisé 3 veces. Intenté ver la tele, pero me di por vencida después de 30 minutos de mirar la pantalla sin procesar nada. Me preparé para dormir temprano, pensando que tal vez podría dormir para quitarme lo peor de la ansiedad. Me acosté en la cama mirando al techo. Cada pequeño sonido en mi edificio de departamentos se sentía amenazante. La puerta del vecino cerrándose. Alguien subiendo las escaleras. El edificio asentándose. El calentador encendiéndose. Mi mente seguía dando vueltas a los peores escenarios. ¿Y si Carlos guardó una copia de la llave de mi departamento? ¿Y si copió información de mi laptop mientras yo dormía? ¿Y si me tomó fotos que yo no sé? ¿Y si aparece en mi trabajo? Revisé mi teléfono. 11:30. Intenté cerrar los ojos, pero mi cerebro no se apagaba. A la 1:15 me levanté y revisé la cerradura de la puerta de nuevo. A las 2:30 revisé todas mis ventanas. A las 3 de la mañana, finalmente me di por vencida y le envié un mensaje a Sofía. Sé que probablemente estás dormida, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría hacer ahora. Respondió en menos de 2 minutos. Estoy despierta. ¿Quieres que regrese? Le dije que no, pero gracias. Y que solo saber que estaba despierta ayudaba. Nos enviamos mensajes de ida y vuelta durante otra hora sobre nada importante hasta que finalmente me sentí lo suficientemente tranquila como para intentar dormir de nuevo. Me quedé dormida alrededor de las 4:30 y desperté a las 7 sintiéndome peor que si no hubiera dormido nada. Pero quedarme en la cama sintiéndome ansiosa no ayudaba en nada. Me levanté e hice café. Necesitaba abordar esto como un problema que podía resolver, en lugar de solo algo que me pasó. Abrí mi laptop y creé un nuevo documento. Lo titulé Cronología de Carlos y comencé a escribir todo lo que sabía. ¿Cuándo me contactó por primera vez? ¿Cuál era el nombre de la cuenta? Cada conversación que tuvimos antes de la boda. Todo lo que dijo en la boda misma. Cada interacción posterior. Revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todos nuestros mensajes de texto. Escribí todo lo que me dijo sobre su supuesta vida, su trabajo, del que era vago, su departamento, al que nunca me invitó. El gimnasio al que decía ir, pero nunca especificó cuál. Cada detalle que había descartado como normal ahora parecía una bandera roja que debería haber notado. Sofía volvió a media mañana con más café y bagels. Se sentó a mi lado y miró mi documento de cronología. Esto es bueno. Realmente bueno.
Necesitamos averiguar dónde vive y trabaja realmente. Abrió la configuración de mi teléfono y comenzó a revisar el historial de ubicaciones. La vi desplazarse por semanas de datos. Mira esto. Cada vez que se veían era aquí en tu casa o en lugares públicos como cafeterías o restaurantes. Nunca te invitó a su departamento. Acerqué la laptop y agregué eso a mis notas. Traté de recordar conversaciones específicas de la boda y después. Cada vez que le hacía a Carlos preguntas detalladas sobre su vida, él se desviaba. Cuando mencioné que tal vez podría visitar su casa alguna vez, él cambió el tema a cuánto le encantaba estar en mi departamento porque se sentía acogedor. Cuando le pregunté si conocería a sus amigos, dijo algo sobre que todos estaban ocupados con el trabajo. Cada evasión había parecido suave y natural en ese momento. Ahora parecían tácticas de evasión obvias. Sofía abrió nuestro historial de mensajes de texto y leímos todo cronológicamente. Él siempre enviaba el primer mensaje. Enviaba mensajes a horas raras, como las 2 de la mañana o las 6 de la mañana, como si estuviera comprobando cuándo estaba yo en línea. El patrón se sentía espeluznante ahora, de una manera que yo había descartado como que estaba muy interesado cuando pensaba que era Rodrigo reconectando con una vieja amiga. Sofía señaló la pantalla. Estaba monitoreando tu actividad, viendo cuándo estabas despierta y activa para poder sincronizar sus mensajes y parecer natural. Agregué todo eso a mi cronología. Luego abrí LinkedIn y busqué al verdadero Rodrigo. Su perfil apareció de nuevo con esa foto que se veía exactamente como la del anuario, solo que mayor. Hice clic en el botón de mensaje y comencé a escribir. Hola Rodrigo. Esto va a sonar extraño, pero alguien se hizo pasar por ti en la boda de mi hermana el mes pasado. Estoy tratando de verificar cierta información y quería confirmar que no estuviste en una boda en nuestra ciudad natal recientemente. Lo mantuve corto y objetivo. No quería sonar loca o acusadora. Solo necesitaba la confirmación de que Carlos definitivamente no era, de alguna manera, el verdadero Rodrigo con un pasado diferente al que yo recordaba. Presioné enviar y cerré la laptop. Sofía me miró. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos a ver si responde. Y averiguo qué hacer a continuación si confirma que no estuvo allí. Sofía cerró su laptop y me miró con esa expresión seria que pone cuando está a punto de decir algo que no querré oír. Sugirió que pensara en contratar a un investigador privado para averiguar quién es realmente Carlos y si estoy realmente en peligro. La idea hizo que me doliera el estómago porque apenas me alcanza para la renta y mi cuenta de ahorros está básicamente vacía. Pero la idea de no saber quién es esta persona o qué quiere se sentía mucho más peligrosa que estar en quiebra por unos meses. Sofía debió ver el pánico en mi cara porque inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a buscar investigadores en nuestra área. La vi desplazarse por los sitios web mientras mi cerebro seguía dando vueltas al hecho de que me acosté con alguien cuyo nombre real ni siquiera sé. Después de unos 20 minutos, Sofía encontró un sitio web de alguien llamado Tadeo Barrón que se enfocaba en investigaciones digitales y verificación de identidad. Sus tarifas estaban listadas ahí mismo en el sitio y eran altísimas. Realmente altísimas, pero no completamente imposibles si recortaba todo lo demás por un tiempo. Sofía vio la tarifa de consulta y se ofreció a dividirla conmigo como un préstamo, lo que me hizo querer llorar porque odio pedir dinero prestado, pero tampoco podía hacer esto sola. Asentí e inmediatamente llamó para programar una cita para esa misma noche. Mientras esperábamos que la oficina de Tadeo nos devolviera la llamada con una hora, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos. Todo mi cuerpo se heló cuando vi su nombre en la pantalla. Sofía agarró mi teléfono antes de que yo pudiera y leyó el mensaje en voz alta. Carlos preguntaba si estaba bien y decía que quería hablar sobre lo que pasó, usando el mismo tono cálido y afectuoso que había usado durante toda la boda y después. Escribió como si hubiéramos tenido una pelea menor sobre dónde cenar. No como si hubiera mentido sobre toda su identidad y me hubiera engañado para acostarse conmigo. Sentí que se me erizaba la piel al leer sus palabras porque estaba actuando como si yo estuviera exagerando por algo pequeño en lugar de sentirme completamente vulnerada por su engaño. Sofía me devolvió el teléfono y me dijo que no respondiera bajo ninguna circunstancia. Señaló que Carlos me estaba probando para ver si interactuaba con él. Probablemente tratando de averiguar si estaba lo suficientemente enojada como para tomar medidas reales. O si podía suavizar todo con su encanto, como probablemente había hecho con otras personas antes. Su perspectiva externa me ayudó a ver las tácticas de manipulación en las que definitivamente habría caído si estuviera procesando esto sola. Porque una parte de mí quería creer que su tono cálido significaba que en realidad no era peligroso. La oficina de Tadeo llamó y nos dio una cita para las 7 de esa noche. Pasé el resto de la tarde organizando toda mi documentación en una cronología clara con capturas de pantalla y notas sobre cada inconsistencia que podía recordar. Sofía me ayudó a imprimir todo y ponerlo en una carpeta para que me viera preparada y seria, en lugar de como una persona dramática inventando historias. A las 6:30 manejamos a la oficina de Tadeo en un edificio en el centro que se veía profesional y legítimo, lo que me hizo sentir un poco mejor acerca de gastar dinero que no tenía. Tadeo nos recibió en el vestíbulo y nos llevó a su oficina, que tenía archivadores, equipo de cómputo y certificados enmarcados en las paredes. Probablemente tendría unos 40 años, con cabello canoso y lentes, y trató toda la situación como un caso serio en lugar de hacerme sentir estúpida por haber sido engañada. Eso solo ya valía algo después de la reacción despectiva de Elena esa mañana. Le mostré mi cronología y toda la información que tenía sobre Carlos, incluidas las fotos de la boda y el número de teléfono que había usado para contactarme. Tadeo revisó todo cuidadosamente e hizo preguntas específicas
específicas sobre el comportamiento de Carlos y lo que había dicho sobre su vida. Explicó que comenzaría con algo llamado recopilación de inteligencia de fuentes abiertas, y lo que significaba usar las fotos de la boda y el número de teléfono y cualquier otra huella digital para identificar quién es realmente Carlos. Me advirtió que esto podría llevar una semana o tal vez dos, y que no debía interactuar con Carlos en absoluto durante la investigación porque podría alertarlo de que estaba investigando sus antecedentes. Le pregunté a Tadeo si este tipo de situación sucedía a menudo, porque me sentía tan estúpida por no haber visto a través de las mentiras de Carlos. Tadeo me dijo que el engaño de identidad en contextos de citas ocurre mucho más de lo que la gente cree, generalmente por estafas financieras, pero a veces por venganza o porque alguien está obsesionado con otra persona. Escuchar que no era excepcionalmente tonta ayudó un poco, aunque todavía me sentía enojada conmigo misma por ignorar todas las señales que probablemente eran obvias ahora que miraba hacia atrás. Sofía y yo salimos de la oficina de Tadeo alrededor de las 8 y regresamos a mi departamento. Durante los siguientes días, Carlos siguió enviando mensajes de texto ocasionales que cambiaban entre saludos amistosos preguntando cómo iba mi día y mensajes ligeramente dolidos sobre por qué lo estaba ghosteando después de que habíamos tenido una conexión tan genial. Guardé cada mensaje exactamente como Tadeo me dijo que hiciera, pero no respondía a ninguno, aunque una parte de mí realmente quería confrontarlo directamente sobre todas sus mentiras y preguntarle qué demonios creía que estaba haciendo. Al tercer día después de haber enviado mi mensaje de LinkedIn al verdadero Rodrigo, finalmente respondió. Mis manos temblaban cuando abrí el mensaje porque sabía que esto confirmaría todo de una forma u otra. Rodrigo escribió que estaba realmente confundido porque definitivamente no estuvo en ninguna boda y no ha vuelto a nuestra ciudad natal en 5 años, desde que sus padres se mudaron a Arizona. Incluyó una foto actual de sí mismo que mostraba a un tipo que se veía exactamente como la foto del anuario, solo que unos 15 años mayor, que con la misma cara redonda y rasgos que eran completamente diferentes a los de Carlos. Ver esa foto hizo que todo fuera real de una manera que me dolió el pecho, porque ahora tenía pruebas definitivas de que Carlos era un impostor usando la identidad infantil de Rodrigo. Le respondí a Rodrigo de inmediato, explicándole la situación completa sobre la boda de mi hermana y cómo alguien apareció diciendo ser él. Rodrigo respondió en 1 hora, diciendo que estaba impactado y realmente comprensivo con lo que me pasó. Dijo que recordaba vagamente a un tipo llamado Carlos de la primaria que rondaba los bordes de su grupo de amigos y parecía algo obsesionado con encajar. Rodrigo se ofreció a hacer una llamada telefónica si eso me ayudaba a entender mejor la situación, lo cual se sintió como lo primero genuinamente amable que alguien había hecho sin ningún motivo oculto desde que comenzó todo este desastre. Programé la llamada con Rodrigo para esa misma noche porque esperar se sentía imposible cuando cada minuto sin respuestas hacía que se me erizara la piel. Cuando mi teléfono sonó a las 7, contesté al primer timbrazo y escuché su voz, que no sonaba en nada al tono más profundo de Carlos. Rodrigo comenzó diciendo que había estado pensando en Carlos toda la tarde y recordaba más detalles ahora que su memoria se estaba refrescando. Me dijo que Carlos era este niño que andaba con su grupo de amigos en la primaria, pero nunca encajó del todo, siempre esforzándose demasiado por ser divertido o genial de maneras que se sentían forzadas. Rodrigo dijo que Carlos se obsesionaba extrañamente con la gente, como que elegía a alguien e intentaba copiar todo lo que hacía o decía, casi como si los estuviera estudiando. Se mudó en la secundaria, por lo que perdió el contacto con todos de esa época, pero recordaba que Carlos tenía este extraño hábito de culpar a otros niños cuando las cosas sociales le salían mal. Como si a Carlos no lo invitaban a una fiesta de cumpleaños, se convencía a sí mismo de que era porque Rodrigo o alguien más había hablado mal de él, incluso cuando eso no era cierto en absoluto. La voz de Rodrigo se volvió más baja cuando dijo que Carlos parecía pensar que Rodrigo era de alguna manera responsable de que Carlos no fuera popular, lo cual no tenía sentido porque el propio Rodrigo estaba siendo molestado en ese entonces. Luego, Rodrigo mencionó algo que hizo que mi estómago se revolviera aún más. Dijo que Elena y sus amigas eran crueles con muchos niños, no solo con él, y Carlos definitivamente también fue uno de sus objetivos. Rodrigo recordaba que Carlos intentó vengarse una vez difundiendo rumores sobre Elena y su grupito, pero le salió completamente mal y empeoró mucho las cosas para él. Los otros niños comenzaron a evitar a Carlos aún más después de eso, y el grupo de Elena le hizo la vida imposible por el resto de ese año escolar. Rodrigo hizo una pausa y luego dijo algo que hizo que todo encajara. Me dijo que parecía que Carlos había estado guardando esos rencores por más de 15 años, solo esperando el momento adecuado para actuar sobre ellos. La boda debe haber parecido la oportunidad perfecta para vengarse de Elena y al mismo tiempo insertarse en una situación en la que pudiera sentirse importante y deseado. Le agradecí a Rodrigo por ser tan honesto y servicial cuando no tenía por qué serlo. Luego le pregunté si estaría dispuesto a proporcionar una declaración por escrito confirmando que no estuvo en la boda, en caso de que la necesitara para asuntos legales. Rodrigo aceptó de inmediato, pero me pidió que por favor lo mantuviera fuera de cualquier drama público porque ahora tenía su propia vida y no quería verse arrastrado a cualquier desastre que Carlos hubiera creado. Entendí completamente esa solicitud,
ya que Rodrigo era solo una persona inocente cuya identidad fue robada para el retorcido plan de otra persona. Después de colgar, me senté allí sintiendo como si las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando, aunque la imagen que formaban era realmente inquietante. Pasaron 2 días en los que apenas dormí, saltando con cada sonido y revisando mis cerraduras obsesivamente. Entonces Tadeo llamó con su primer informe y agarré mi teléfono tan rápido que casi lo tiro. Me dijo que había rastreado el número de teléfono que usó Carlos hasta una cuenta de prepago comprada con efectivo, por lo que no había un nombre directo adjunto. Pero los metadatos de las fotos de la boda que le había enviado contaban una historia diferente. Esas fotos fueron tomadas con un dispositivo registrado a nombre de alguien llamado C. Ayers, y Tadeo estaba pasando ese nombre por todas las bases de datos a las que tenía acceso en ese momento. Dijo que tendría un perfil completo para mí en unos pocos días, y escuchar la certeza en su voz hizo que todo se sintiera más real. Sentí una extraña mezcla de validación y pavor extendiéndose por mi pecho. Validación porque Tadeo estaba encontrando información real y concreta que demostraba que no estaba exagerando ni imaginando cosas. Pero pavor porque significaba que toda esta situación era real y seria. No solo un malentendido del que podría reírme más tarde. Sofía vino esa noche sin que yo se lo pidiera. Apareció en mi puerta con productos de limpieza y bolsas de basura. Pasamos 3 horas revisando todo mi departamento, quitando cualquier cosa que Carlos pudiera haber tocado. Cada taza de la que bebió fue a la basura. La toalla que usó fue desechada. Quitamos las sábanas de mi cama y lavamos todo 2 veces. Y Sofía me ayudó a limpiar cada superficie de mi habitación. Se sintió tanto práctico como simbólico, como si estuviéramos borrando su presencia de mi espacio, aunque sabía que la violación iba más allá de los objetos físicos. Mientras trabajábamos, mi teléfono vibró con un nuevo texto de Carlos. Este era más largo que sus mensajes anteriores. Decía que me extrañaba y que realmente quería llevarme a cenar para aclarar las cosas. Luego nombró un restaurante específico, un pequeño lugar italiano que yo había mencionado que me gustaba de pasada durante la recepción de la boda. El hecho de que recordara ese detalle mientras mentía sobre literalmente todo lo demás me hizo sentir vigilada de una manera que no podía explicar del todo. Era como si hubiera estado recopilando información sobre mí, archivando mis preferencias y hábitos. Todo mientras fingía ser alguien que no era. Sofía leyó el mensaje por encima de mi hombro y dijo que era horripilante que estuviera rastreando lo que me gustaba mientras mantenía este engaño masivo. Guardé el mensaje como me dijo Tadeo, pero no respondí, aunque mis manos temblaban. 2 días después, Tadeo envió su informe completo sobre Carson Ayers, Carlos Ayala, y abrir ese correo electrónico se sintió como estar al borde de un precipicio. El informe era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado en mis peores pensamientos ansiosos a las 3 de la mañana. Carlos Ayala tenía antecedentes penales que incluían una condena por fraude menor de hacía 3 años. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la orden de restricción presentada en su contra por una exnovia en otro condado hacía solo 18 meses. Leí el resumen del caso 3 veces y cada vez se sentía más como leer sobre mi propia experiencia. La mujer describió cómo Carlos mintió sobre su identidad cuando se conocieron. Habló de su comportamiento de love bombing, colmándola de atención y afecto. Explicó cómo se negó a aceptar cuando ella terminó las cosas, continuando contactándola a través de diferentes números y cuentas. Y detalló sus amenazas veladas sobre arruinar su reputación si no le daba otra oportunidad. Cada cosa que describió coincidía con lo que me estaba pasando a mí ahora mismo. Leer sus palabras me hizo sentir físicamente enferma porque me di cuenta de que no era su primera víctima. Solo era la última persona en lo que claramente era un patrón de comportamiento depredador. Y a menos que alguien realmente lo detuviera, probablemente no sería su última víctima tampoco. Imprimí el informe completo con manos temblorosas y agarré mis llaves. Sofía preguntó a dónde iba y le dije que llevaría todo a la estación de policía porque no podía simplemente quedarme sentada sabiendo de lo que Carlos era capaz. Me sentía asustada y completamente exhausta, pero también estaba decidida a no dejar esto pasar. El oficial de recepción en la estación de policía escuchó mi breve explicación y me dirigió al detective Esteban Garza, quien manejaba casos relacionados con acoso y delitos basados en identidad. La oficina de Garza era pequeña y estaba abarrotada de carpetas de archivos, pero su escritorio tenía fotos de niños que supuse eran suyos, lo que de alguna manera me hizo sentir un poco más segura. Leyó el informe de Tadeo cuidadosamente, tomándose su tiempo con cada página, y luego comenzó a hacerme preguntas detalladas sobre todo lo que Carlos había dicho y hecho. ¿Qué afirmó exactamente sobre su identidad? ¿Cuándo me di cuenta por primera vez de que estaba mintiendo? ¿Me había pedido dinero o acceso a mis cuentas? ¿Alguna vez me amenazó explícitamente? Garza fue profesional y me tomó en serio, lo cual fue un alivio después de la reacción despectiva de Elena. Pero luego explicó algo que hizo que mi estómago se hundiera. Dijo que, a menos que Carlos hubiera hecho amenazas explícitas o realmente me hubiera robado dinero, presentar cargos penales iba a ser realmente difícil. Quería gritar o lanzar algo, pero me quedé sentada mirando el escritorio del detective mientras él explicaba mis opciones reales. Garza sacó un formulario y dijo que podía solicitar una orden de restricción en un tribunal civil, lo que no pondría a Carlos en la cárcel, pero le exigiría legalmente que se mantuviera alejado de mí. Me dijo que guardara cada mensaje de texto, cada llamada, cada mensaje de redes sociales, porque la documentación sería crucial si Carlos violaba la orden. Luego me dio consejos prácticos de seguridad que hicieron que todo se sintiera más real y aterrador.
Dijo que debería cambiar mis rutinas diarias para que Carlos no pudiera predecir dónde estaría. Que siempre debería estar consciente de mi entorno, especialmente en estacionamientos y al entrar a mi departamento, y que debería confiar en mi instinto si algo no se sentía bien. La forma en que Garza habló al respecto dejó en claro que había visto situaciones como la mía antes y que algunas de ellas habían terminado mal. Le agradecí por su tiempo y salí de la estación sintiendo que tenía un plan, incluso si no era la justicia que quería. Sofía estaba esperando en su auto y cuando entré, inmediatamente preguntó qué pasó. Le expliqué sobre la opción de la orden de restricción y ella dijo que deberíamos ir a presentar los papeles de inmediato antes de que perdiera el valor. Esa tarde fuimos al juzgado y llenamos la solicitud de orden de restricción temporal en una ventanilla donde un empleado con aspecto cansado procesaba casos domésticos. Adjunté copias impresas de todo lo de la investigación de Tadeo, capturas de pantalla de los mensajes de Carlos, la foto del anuario que Elena envió y una declaración por escrito del verdadero Rodrigo confirmando que no estuvo en la boda. El empleado revisó la pila de papeles y me dijo que habría una audiencia en unas 2 semanas donde un juez decidiría si otorgaba una orden más larga. Explicó que la orden temporal estaría en efecto hasta entonces, pero que Carlos sería notificado formalmente, lo que podría hacerlo enojar. Sofía me apretó la mano mientras el empleado sellaba los formularios y traté de no pensar en lo que haría Carlos cuando se enterara. Tomamos un café después y Sofía me hizo prometer que la llamaría si pasaba algo raro. Luego me llevó a casa porque yo estaba demasiado temblorosa para conducir. Esa noche me estaba preparando para dormir cuando mi teléfono sonó con el número de Carlos. Lo miré fijamente vibrando en mi buró y no contesté, dejándolo ir al buzón de voz mientras mi corazón latía con fuerza. 1 minuto después apareció la notificación del buzón de voz y casi lo borro sin escucharlo, pero recordé que Garza dijo que documentara todo. Puse el teléfono en altavoz y reproduje el mensaje. La voz de Carlos sonaba dolida y confundida, preguntando por qué lo estaba evitando y diciendo que pensaba que teníamos algo especial. Dijo que no entendía que había cambiado y que solo quería hablar las cosas como adultos. Su tono era tan convincente y herido que por un segundo realmente me sentí culpable, como si tal vez estuviera exagerando todo. Luego recordé la foto del anuario que mostraba a una persona completamente diferente. Los antecedentes penales que Tadeo encontró, la orden de restricción de su ex describiendo exactamente el mismo comportamiento, y me sentí enferma de que casi caigo en su actuación de nuevo. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a la dirección de correo electrónico del detective Garza, como me dijo que hiciera. A la mañana siguiente, Garza respondió confirmando que el patrón de Carlos de ignorar mi silencio y continuar contactándome apoyaría la solicitud de orden de restricción. Dijo que cada mensaje que Carlos enviaba en realidad estaba ayudando a mi caso, aunque se sintiera invasivo y aterrador. Saber que Carlos básicamente estaba construyendo pruebas en su contra con cada mensaje de texto me hizo sentir un poco menos impotente, aunque todavía saltaba cada vez que mi teléfono vibraba con una nueva notificación. Estaba tratando de concentrarme en los correos electrónicos del trabajo cuando Elena llamó 2 días después. Casi no contesto, pero sabía que seguiría llamando, así que respondí. Preguntó si ya había superado mi drama con ese tono despreocupado, como si hubiera estado molesta por nada. Luego dijo que mamá estaba haciendo preguntas sobre por qué no iba a las cenas familiares. Algo dentro de mí se rompió al escucharla actuar como si todo esto fuera solo un inconveniente menor que yo estaba causando. Le dije claramente que ella me tendió una trampa para humillarme en su boda, que su plan cruel creó la apertura exacta que Carlos necesitaba para engañarme, y que ya no iba a fingir que todo estaba bien solo para hacer que las reuniones familiares fueran cómodas para ella. Elena inmediatamente se puso a la defensiva, diciendo que no tenía idea de que Carlos fingiría ser Rodrigo y que no podía culparla por las elecciones de él. Sentí que apretaba la mandíbula porque técnicamente tenía razón en que no sabía sobre Carlos específicamente, pero no entendía el punto de que su crueldad permitió toda la situación. Le dije que necesitaba espacio de ella y que no iba a discutirlo más por ahora. Empezó a decir algo sobre que yo era una dramática, pero colgué antes de que pudiera hacerme sentir culpable y ceder, como siempre hacía. Mis manos temblaban después de terminar la llamada porque nunca me había enfrentado a Elena de esa manera. Sofía vino esa noche y le conté sobre la conversación mientras comíamos comida para llevar en mi sillón. Señaló que nunca había puesto límites reales con Elena en toda mi vida, y que lo que hice fue en realidad un progreso, aunque se sintiera incómodo y aterrador. Hablamos sobre cómo mi patrón de toda la vida de mantener la paz en mi familia me había hecho vulnerable a la manipulación de Carlos, porque estaba tan acostumbrada a ignorar las banderas rojas para mantener las relaciones. Sofía dijo que aprender a reconocer cuando alguien me estaba tratando mal y realmente hacer algo al respecto era una habilidad que me habían impedido desarrollar. Durante la siguiente semana, los mensajes de Carlos cambiaron de tono, de confundidos y dolidos a un poco más agresivos. Envió mensajes de texto preguntando por qué estaba jugando con él y diciendo que merecía una explicación por mi comportamiento. No respondí a ninguno, pero guardé cada uno, y el cambio de tono confirmó exactamente lo que el detective Garza me había advertido. Hombres como Carlos escalan cuando pierden el control de una situación. Y Carlos claramente se estaba frustrando de que sus tácticas habituales no estuvieran funcionando. Cada mensaje se sentía un poco más exigente y un poco menos amigable.
Entonces Tadeo llamó con nueva información que había encontrado rastreando los registros de servicios públicos hasta la dirección actual de Carlos. Dijo que Carlos estaba en libertad condicional por la condena de fraude anterior, lo que significaba que cualquier nuevo comportamiento criminal podría resultar en tiempo de cárcel real. Sentí una oleada de esperanza al escuchar eso porque parecía una palanca real, pero cuando se lo mencioné al detective Garza, me advirtió que no confrontara a Carlos directamente con la información. Dijo que eso podría verse como una amenaza y podría perjudicar mi caso de orden de restricción. El día antes de la audiencia, Carlos envió un mensaje que me heló la sangre. Dijo que sabía que lo había estado investigando y que debería tener cuidado de hacer acusaciones que no pudiera probar. La amenaza era clara, aunque no dijo nada explícitamente violento. Tomé una captura de pantalla del mensaje de inmediato con manos temblorosas y se lo reenvié tanto al detective Garza como al abogado que Tadeo me había recomendado para una consulta. El abogado respondió en una hora diciendo que este mensaje fortalecía significativamente mi caso y que debería llevar copias impresas a la audiencia mañana. Apenas dormí esa noche sabiendo que tendría que enfrentar a Carlos en el tribunal al día siguiente. Por la mañana entré al juzgado con copias impresas de cada mensaje que Carlos había enviado. Mis manos temblaban mientras pasaba por seguridad. La audiencia duró 40 minutos, y el juez otorgó la orden de restricción sin mucho debate después de revisar toda la evidencia que Tadeo había reunido. Salir de ese juzgado se sintió como el primer paso real hacia la seguridad, pero sabía que un documento legal no arreglaría mágicamente el daño que Carlos había causado ni me haría confiar en la gente de nuevo de la noche a la mañana. Sofía me recomendó que hablara con alguien que se especializara en este tipo de situaciones. Así que, 2 semanas después de la audiencia, comencé a ver a Jacinta López, una terapeuta cuyo sitio web mencionaba trauma y trabajo de límites. La primera sesión se sintió incómoda porque seguía restándole importancia a lo que sucedió, llamándolo un malentendido o diciendo que no fue tan malo comparado con lo que pasan otras personas. Jacinta me detuvo a mitad de la frase y me preguntó por qué estaba minimizando algo que claramente violaba mi seguridad y confianza. No tuve una buena respuesta. Durante las siguientes sesiones me ayudó a ver el patrón entre cómo Elena me había tratado toda mi vida y por qué no reconocí las banderas rojas de Carlos. Había pasado tantos años poniendo excusas por la crueldad de Elena para mantener la paz familiar, que mi instinto era ignorar las señales de advertencia y priorizar la comodidad de otras personas sobre mi propia seguridad. Jacinta dijo que esto no era un defecto de carácter. Era un comportamiento aprendido al crecer en una familia donde alzar la voz sobre el maltrato hacía que me etiquetaran de sensible o dramática. En nuestra tercera sesión, le conté a Jacinta sobre momentos específicos en que Elena me había humillado cuando crecíamos y cómo siempre lo había descartado como rivalidad entre hermanas o que ella simplemente era competitiva. Me preguntó qué pensaría yo si una amiga describiera que su hermana la trata de esa manera, y me di cuenta de inmediato de que le diría que era cruel e inaceptable. De alguna manera, nunca había aplicado ese mismo estándar a mis propias experiencias. Jacinta me dio herramientas prácticas para reconocer tácticas de manipulación, como notar cuando alguien te hace sentir responsable de sus emociones o cuando reescriben la historia para hacerte dudar de tu memoria. También me enseñó cómo establecer límites sin sentirme culpable, lo cual se sintió como aprender un idioma que debería haber sabido toda mi vida. El trabajo fue incómodo porque significaba reconocer cuánto había tolerado y cómo eso me hizo vulnerable a alguien como Carlos. El costo financiero de todo me golpeó fuerte alrededor de la 5ª semana. Entre los honorarios del investigador Tadeo, la consulta legal, las nuevas cerraduras y una cámara de seguridad para mi departamento, y las sesiones de terapia continuas, me había gastado la mayoría de mis ahorros. Tomé cada turno extra que mi gerente ofrecía y comencé a hacer chambitas extras los fines de semana solo para cubrir lo básico. Sofía notó que me veía exhausta y se ofreció a prestarme dinero, pero la rechacé, aunque lo apreciaba. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía manejar esto de forma independiente sin depender de que alguien me rescatara. El estrés de trabajar semanas de 60 horas mientras procesaba el trauma me hacía sentir como si estuviera funcionando con las reservas, pero rendirme no era una opción. Preparaba mi comida barata los domingos, cancelé mis suscripciones de streaming y dejé de comprar café fuera. Cada peso importaba cuando estaba reconstruyendo mi sentido de seguridad desde cero. Alrededor de la 7ª semana, algunas personas de la boda comenzaron a contactarme preguntando qué había pasado realmente con Carlos. Me había mantenido alejada de las redes sociales en su mayoría, pero aparentemente Carlos había estado publicando cosas vagas sobre exnovias locas y cómo algunas personas no pueden manejar una conexión genuina. Una dama de honor que apenas conocía me envió un largo mensaje pidiendo mi versión de la historia porque había escuchado relatos contradictorios. Me di cuenta de que Carlos estaba manejando su propia contranarrativa para hacerme ver inestable o vengativa. Respondí con una breve explicación objetiva a las personas en las que realmente confiaba, diciendo que Carlos había mentido sobre su identidad y que había obtenido una orden de restricción después de descubrir sus antecedentes penales. No entré en detalles sobre la manipulación o la violación que sentí, solo me apegué a hechos que podían verificarse. Con todos los demás, lo dejé pasar. Algunas personas creerían la versión de Carlos sin importar lo que yo dijera, y tratar de controlar la narrativa con conocidos que nunca volvería a ver no valía mi energía. Dolía saber que la gente pensaba que yo era el problema,
pero Jacinta me recordó que las personas que importan me creerían, y que no valía la pena preocuparse por las personas que no me conocían lo suficiente como para darme el beneficio de la duda. 3 meses después de la orden de restricción, el detective Garza llamó con noticias que cambiaron todo. Carlos había violado su libertad condicional al contactar a una de sus víctimas anteriores a través de una cuenta de redes sociales falsa, y la mujer lo había denunciado inmediatamente a la policía con capturas de pantalla. Su oficial de libertad condicional presentó un informe de violación y el juez revocó su libertad condicional, lo que resultó en una sentencia de cárcel de 4 meses. Garza explicó que esto eliminaba la amenaza inmediata para mí y creaba un patrón documentado que seguiría a Carlos si intentaba algo similar en el futuro. Saber que Carlos realmente estaba enfrentando consecuencias se sintió surrealista después de meses de sentir que el sistema no podía protegerme realmente. Garza dijo que el tiempo en la cárcel no era largo, pero enviaba un mensaje claro de que el comportamiento de Carlos tenía repercusiones reales y la violación en su historial haría que cualquier orden de restricción futura fuera más fácil de hacer cumplir. Le agradecí a Garza por mantenerme actualizada y por tomar la situación en serio desde el principio, cuando yo sentía que estaba exagerando todo. 6 meses después de la boda, hice un balance de dónde estaban las cosas. Mi departamento tenía un nuevo sistema de seguridad con cámaras que cubrían la entrada y una cerradura inteligente que podía monitorear desde mi teléfono. La orden de restricción seguía activa sin violaciones desde el tiempo de cárcel de Carlos, y había aprendido a dejar de saltar cada vez que recibía una notificación. La terapia con Jacinta me estaba enseñando a confiar en mis instintos en lugar de anularlos para mantener cómodas a otras personas, aunque todavía me sorprendía minimizando las cosas a veces. Mi relación con Elena se mantuvo distante, con límites claros que había establecido sobre no asistir a eventos familiares donde ella se hacía la víctima sobre nuestro distanciamiento. Mi mamá seguía tratando de limar asperezas, pero yo había dejado de explicarme y simplemente repetía que necesitaba espacio. Todavía tenía momentos de ansiedad sobre las citas, y si alguna vez confiaría en alguien lo suficiente como para ser vulnerable de nuevo. A veces veía a un tipo alto con cabello oscuro y mi corazón se aceleraba antes de darme cuenta de que no era Carlos. La situación no se resolvió perfectamente con Carlos totalmente castigado o mi familia entendiendo mágicamente por lo que pasé, pero había construido medidas de seguridad reales y estaba haciendo el trabajo continuo para sanar, lo que se sintió como el resultado más honesto que podía pedir. Ya no estaba ignorando las banderas rojas ni sacrificando mi seguridad para mantener la paz, y solo ese cambio hizo que todo valiera la pena.